Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Bueno, no sé si lo sabéis, ¿vale? Pero ayer por la noche, en La Sexta, mientras yo estaba haciendo un directo, etcétera, hubo un debate que fue, la verdad, bastante interesante sobre las elecciones europeas, obviamente debatiendo pues entre los candidatos de los 5 principales partidos, como es Vox, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Unidas Podemos. Por fin en un debate donde Vox podía asistir. Ya sabéis, os voy a dejar el vídeo por aquí, que yo me quejé en su momento, fui bastante crítico con la Junta Electoral cuando decidió no permitir a Vox participar en el debate A5 de A3 Media. Yo la verdad es que, hice un vídeo bastante indignado y también me indigna, por otro lado, que ahora, por la misma regla de 3, tampoco se deje debatir a Manuela Carmena y Errejón por el simple hecho de que hayan hecho un supuesto partido nuevo. Me parece bastante absurdo, la verdad, pero bueno, oye, si no se ha dejado a Vox, tampoco se tiene que dejar a otros partidos, eso también hay que decirlo. Voy a aprovechar este vídeo para hablar de dos cosas, la verdad voy a unificar aquí dos temas, que es primero de todo voy a hablar sobre el debate y quién ganó el debate, y luego la segunda parte voy a explicar más o menos cuáles son las propuestas de cada partido, aprovechando pues que aquí han dicho mucho más de lo que dicen en sus propios programas electorales, y a través de esto también voy a definir cuáles son sus ideologías. Pero bueno, primero de todo voy a ir directamente al grano, quién ganó las elecciones. Creo que al final lo he puesto en el título, pero bueno, por si acaso, spoiler. Para mí ha ganado Buixade con Vox. En este caso voy a ser sincero, ¿vale? Yo al ver que Vox presentaba a Jorge Buixade como candidato a las elecciones europeas de este año, no tenía ninguna duda de que los debates los ganaría. Y me voy a explicar por qué. ¿El por qué? Pues sencillamente que es que yo lo conozco personalmente, era mi profesor de Derecho Administrativo y hay que reconocer una cosa, es una de las personas más inteligentes que he visto en mi vida. Bueno, por algo también hay que decir que era abogado del Estado. Y ya no solo eso, sino que también era un tío muy cercano, o sea, bueno, te partías de risa en sus clases y era muy abierto a dialogar con la gente, en el sentido de que, por ejemplo, era, y supongo que es, por ejemplo, la gente, los alumnos de mi clase que se declaraban abiertamente en esa misma clase de izquierdas, se llevaban muy bien con Buixade. O sea, es más, incluso, les caía muy bien, iban con ganas a las clases. Y sencillamente eso es porque, bueno, estaba abierto a discutir con la gente y supongo que también lo está abierto y bueno, al fin y al cabo que es una persona bastante tolerante y abierta a cualquier idea y a rebatirla, obviamente, si no está de acuerdo con ella. Es decir, que incluso se iba a tomar unas cervezas con nosotros para hablar de política, o sea que fijaos qué cercano era. Lo que quiero decir con todo esto es que es un tío muy abierto a ideas nuevas, muy tolerante, muy abierto a discutir con absolutamente todo el mundo, a debatir, y con esto quiero decir que joder, no hay que demonizar a la gente por pertenecer a un partido u otro, especialmente si nos han dicho constantemente que es un partido de ultraderecha, etcétera, que bueno, por supuesto no lo es, pero repito, no hay que demonizar a la gente y a los políticos. Pero bueno, vamos al grano. ¿Por qué creo yo que ha ganado las elecciones? Porque bueno, sinceramente ha sido el único, junto con Borrell, que ha sido contundente con las respuestas, coherente, claro, conciso y sincero. En cambio, por ejemplo, hemos visto a un Partido Popular con pocas ideas, muy clásica, en el sentido de que aún se cree que esto es una lucha entre el Partido Socialista o el Partido Popular, o al menos es lo que intentan demostrar o intentan incitar a la gente que piense eso. Solamente sacaban aquello que ellos habían hecho ya en la Unión Europea, pero sin embargo no explicaba mucho cuáles eran las propuestas que iban a hacer o cuáles eran las iniciativas que iban a crear para la Unión Europea. Unidas Podemos, muy incoherente en aquellas propuestas que proponía, y ya no solo, sino también en aquellas cosas que no era incoherente, simplemente era exactamente lo mismo que decía el Partido Socialista con Josep Borrell. Y luego, por otro lado, incluso había veces que lo único que decían era pura palabrería sin especificar absolutamente nada. Y de Ciudadanos, vamos, un auténtico desastre. El candidato que estaba allá, titubeante, muy dudoso, se trababa él mismo a la hora de hablar, o sea, un auténtico destrozo. El problema que tengo yo con Ciudadanos es que parte de una base que yo considero que es muy incoherente, porque ellos dicen que son liberales, pero luego a la hora de decir sus propuestas, esas propuestas no son para nada acorde con la ideología liberal, no tiene ningún sentido. Y bueno, en cuanto a Borrell y al Partido Socialista, hay que decir que ha estado bastante bien, ha sido coherente con la ideología socialista de su partido, ha sido sosegado, todo lo que decía lo decía de forma argumentada, o sea, ha estado bastante bien, esto hay que reconocerlo. Oye, por cierto, que si te está gustando este vídeo, pues que te puedes suscribir por aquí, ¿vale? Venga,
Nos vemos. Ahora, en cuanto a las propuestas de cada partido, lo que voy a ir haciendo es seguir la estructura que se ha seguido en el debate. Es decir, voy a hablar de los temas que se han hablado en el debate y también de forma cronológica durante el debate. Os voy a dejar aquí un índice, ¿vale? Donde, bueno, voy a ir pasando tema por tema, ¿vale? Primero de todo voy a explicar qué se ha dicho en el típico discursito inicial en cada debate, en el que a ellos especialmente se les ha preguntado por qué para ellos Europa es tan importante y ya no solo, sino también por qué hay que votar a X partido para las europeas. Unidas Podemos ha abogado por una Europa mucho más descentralizada, donde Bruselas no tenga tanto poder, porque para ellos la Unión Europea y especialmente Bruselas tiene demasiado poder en la Unión Europea y en los Estados miembros en sí. Y luego además también quiere abogar por una redistribución de la riqueza. Luego ya veremos que eso es incoherente con lo que van a decir a continuación. Luego el PSOE lo único que ha dicho es que quiere una Europa mucho más integrada, que esto se puede equivaler a una Unión Europea con mucho más poder. Y luego también una Europa para luchar contra los populismos y nacionalismos euroescépticos que quieren romper la Unión Europea. Vox en este caso ha hablado lo primero de todo respecto a la importancia de las fronteras de inmigración, en el sentido de que por supuesto los Estados miembros tienen que tener más poder de decisión sobre sus fronteras y sobre el tema de inmigración, y quieren una Unión Europea mucho más transparente y bueno, al fin y al cabo lo que están abogando es por una Europa mucho más liberal, donde los Estados miembros tengan más soberanías y más poder de decisión sobre sus propios territorios. Al fin y al cabo es algo exactamente igual que lo que decía yo en este directo de aquí de ayer, en el que yo quería, la Bañeza me preguntó que qué tipo de Europa yo quería para Europa, y yo dije que quería una Europa mucho más liberal, donde los estados tuviesen mucho más decisión respecto a su territorio, es decir, descentralizar un poco la Unión Europea y que también además fuese más transparente, exactamente igual que lo que ha dicho Buxade en estas elecciones. Tengo que decir que en este caso es la única incoherencia que le veo a Vox, porque no puede ser que para la Unión Europea pida descentralización, pero luego para el Estado español pida que sea un Estado más centralista. Es algo un poco contradictorio, la verdad. Sé que es un poco diferente, pero aún así no veo cuál es la diferencia, el argumento gordo para diferenciar entre la Unión Europea y el Estado español, la verdad. El Partido Popular ha querido hablar sobre la defensa de los españoles a través del Parlamento Europeo, pero como ya sabéis, aquí en este vídeo de aquí os explico que eso es prácticamente imposible. No puedes en el Parlamento Europeo defender los intereses de un único país a través de un partido, básicamente porque el poder para hacer eso es prácticamente nulo. Luego además también, y en esto coinciden con el Partido Socialista, quieren luchar a través de la Unión Europea contra los nacionalismos y con todos aquellos que quieran destruir la Unión Europea. Y por último, pues Ciudadanos, la verdad es que en el discurso principal no han dicho prácticamente nada. Solo que España es muy importante. Ya está. Sé que muchos me vais a decir que si soy pro Vox, que si me paga Vox, etcétera, etcétera. Y los que me seguís en el canal sabéis perfectamente de que yo me declaro votante del PP y no tengo ningún problema en decirlo. Y en este caso voy a poner bastante a caldo al Partido Popular. Lo que quiero decir con esto es que yo intento ser lo más sincero posible y decir lo que a mí me han transmitido y lo que yo interpreto con lo que dicen. Y para mí en este caso el que mejor ha sido, el mejor candidato en este debate ha sido el de Vox. Vale, y una vez acabado el discursito del principio, pues le han empezado a preguntar a cada candidatos por las políticas que quieren aplicar en cuanto al tema económico y al tema social. Hay que decir que en este caso nos podemos encontrar con tres bloques bastante diferenciados. Por otro lado, en el cual en el primero podemos incluir a Ciudadanos, Partido Socialista y Unidas Podemos, en el cual abogan por una armonización fiscal, es decir, que todos los países paguen los mismos impuestos. Esto es para España y para prácticamente toda la Unión Europea. Eso significaría aumentar los impuestos, ¿vale? Y sí que es cierto que hay algunas diferenciaciones entre los tres partidos. Por un lado quería explicar la incoherencia que he explicado antes de Unidas Podemos, porque no entiendo cómo pretenden a la vez imponer los mismos impuestos a todos los europeos, pero luego a la vez que se redistribuya la riqueza por la Unión Europea. Es decir, nosotros como españoles y uno de los países con menos poder adquisitivo que el resto, recibiríamos más dinero de lo que en teoría daríamos. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que quiere hacer Unidas Podemos es básicamente que los ciudadanos paguemos más, pero que luego la Unión Europea nos devuelva ese dinero, pero no a los ciudadanos, sino al Estado. Es decir, que el Estado reciba más dinero.
Yo creo que con eso lo que quieren hacer es intentar con eso pagar todos los despilfarros que ellos querían hacer para el Estado español, tal y como decían en el programa electoral para las elecciones generales, que os lo voy a dejar aquí, ¿vale? Por otro lado, Borrell básicamente lo que ha explicado es que quieren aplicar todas las medidas que quieren hacer para España, aplicarlas también para la Unión Europea. Es decir, no solo quieren aumentar los impuestos aquí en España, el gasto público, etcétera, etcétera, sino también quieren hacerlo en toda la Unión Europea. Y Ciudadanos, lo único que ha dicho aquí es que quiere la armonización fiscal. Ya está. Sin más. El segundo bloque en el que nos encontramos es el del Partido Popular, que únicamente dice que hay dos formas de gobernar en cuanto al tema económico y social, que es el del Partido Popular y el del Partido Socialista. El resto no los considera como si existiesen o algo así, ¿vale? Y luego en este sentido ellos dicen da la sensación de que dicen que está todo más o menos bien, que simplemente hay que cambiar algunas cosas, como por ejemplo fomentar el empleo a través de la Unión Europea. Y como tercer bloque nos encontramos a Vox, que aboga, por supuesto, a ir en contra de la armonización fiscal, es decir, que cada estado quiere que cada estado decida si quiere subir o bajar los impuestos. Es decir, en definitiva, que quiere dar más poder a los estados para decidir sus políticas económicas. Obviamente, lo que aboga Busadé es de que ellos quieren que sí que se pongan de acuerdo todos los Estados miembros, pero no a través de la Unión Europea, sino como agentes internacionales cada uno, es decir, negociaciones entre los Estados. Bueno, en definitiva, lo que quieren hacer es darle más poder a los Estados miembros, punto. Obviamente sin que desaparezca la Unión Europea. Y luego, por otro lado, y esto quiero decir que ha sido muy acertado por parte del candidato de Vox, y es que ha sido el primero, y eso que era el último en hablar en este sentido, en este tema, ha sido el primero en hablar sobre las ayudas de Europa a la agricultura. Porque se estaba diciendo de que, la Unión Europea quería quitarlas o reducirlas. Y aquí Busadé lo que ha dicho es que quiere mantenerlas por el bien de la agricultura española. Y ahí ha sido, por supuesto, cuando luego los demás han dicho, no, si nosotros también defendemos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, que han llegado tarde. El primero en decirlo, y eso que era el último en hablar, ha sido el candidato de Vox. En este sentido, he de decir que el debate se ha centrado mucho, han hablado mucho, gran parte del tiempo se ha gastado en hablar sobre las medidas económicas y sociales para la Unión Europea. Y esto hay que reconocerlo para todos los partidos, que ha sido muy acertado, porque al fin y al cabo, para mí, es lo más importante y donde más se decide todo en la Unión Europea. Así que bien por todos. Les han preguntado también por el cambio climático, y aquí hay que decir que los 5 partidos estaban totalmente de acuerdo en una cosa, y era que el cambio climático era importante y que había que apostar por las energías renovables. Eso sí, hay que decir también que no estaban de acuerdo ni uno en cómo hacerlo. Por ejemplo, Unidas Podemos quiere descarbonizar de forma progresiva la economía europea y además también evitar o eliminar los oligopolios energéticos. Hay que recordar que este partido quería para España unas empresas públicas de energías. El Partido Socialista quiere crear un impuesto sobre las emisiones de CO2. Ciudadanos, por primera vez en el debate, aporta algo nuevo. Y lo que quiere hacer Ciudadanos es potenciar España como primera potencia de energías renovables dentro de la Unión Europea, a través, obviamente, de la Unión Europea. Es decir, ¿vale?, que ya somos una de las mayores potencias en cuanto a energías renovables se refiere en toda Europa, pero eso sí, también hay que decir que obviamente tenemos margen de mejora y que tenemos la capacidad suficiente para ser la primera potencia de energías renovables. Sin embargo, como ya he dicho, eso se debe hacer a través del propio Estado, no a través de la Unión Europea. Como ya digo, insisto en el vídeo que hablo justamente, que es prácticamente imposible que un partido tenga la fuerza suficiente para defender el interés de un solo país. Vox también quiere apostar, obviamente, por las energías renovables, pero de una forma bastante diferente. Ellos lo que quieren hacer es que, primero han expuesto que las empresas europeas tienen muchas limitaciones a la hora de, de producir, ya no solo las energéticas, sino en general, por culpa de las limitaciones ecológicas que les impone la Unión Europea. Entonces, él lo que quiere hacer es imponer esas limitaciones también a empresas extranjeras si quieren entrar en el mercado europeo. Porque por lo visto, y según Vox, esto la Unión Europea no lo hacía antes. Y por último tenemos al PP, que lo único que ha dicho es que en efecto el cambio climático es muy importante, pero no ha dicho nada más. Yo aquí interpreto que ellos consideran que ya se está haciendo lo suficiente por el cambio climático, supongo. Luego otro tema del que han hablado, pero aquí no voy a hablar mucho, es el tema del Brexit. Todos estaban de acuerdo en que era un tema únicamente de Gran Bretaña, pero sí que es cierto que tendrían que estar preparados en el caso de que se fuesen, obviamente, de la Unión Europea.
y que por supuesto que se tienen que decidir ya si se van o se quedan. Esto, los 5 candidatos, ¿eh? Luego, además, han hablado de inmigración. Aquí hay que decir que existen también 2 bloques. El primer bloque nos podemos encontrar a un bloque que aboga por una política de inmigración común dentro de la Unión Europea. En este sentido, en este bloque podemos meter a Partido Socialista, Ciudadanos y al Partido Popular. Eso sí, hay que decirlo que cada uno difiere en cuanto a cómo hacer estas políticas de inmigración. El Partido Socialista, por ejemplo, quiere unas fronteras mucho más abiertas y en cambio el Partido Popular y Ciudadanos lo que quieren es una frontera más controlada, más integradora, es decir, que los inmigrantes se tengan que integrar en la cultura europea y ya no solo, sino también que estos inmigrantes tengan que venir única y exclusivamente para trabajar, es decir, para aportar dinero a los países y a la Unión Europea. El otro bloque lo tiene Vox, únicamente está Vox, en el que aboga por que, bueno, no se ha de imponer por parte de la Unión Europea las políticas migratorias, sino que se tienen que hacer, tiene que haber un consenso entre los Estados miembros. Es decir, como antes, ¿vale? Como antes con las políticas económicas, lo que quieren es dar más poder de decisión a los Estados, pero siempre, obviamente, coordinándose entre ellos. Un ejemplo claro, que además el mismo candidato de Vox lo ha mencionado, y es que no puede ser que desde Bruselas se decida cuántos refugiados tiene que acoger España. Ha de ser la propia España quien lo decida. Nico, ¿te estás dejando Unidas Podemos? Bueno, es que en este sentido, os soy sincero, no ha dicho absolutamente nada. Lo único que han dicho es que están en contra de Vox. Pero bueno, también es normal, teniendo en cuenta que ellos consideran que Vox es un partido xenófobo, entonces obligatoriamente tienen que estar en contra de Vox, digan lo que digan. También les han pedido que hablen sobre la euroorden, si consideran que tienen que reformarla, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que es la euroorden a través de lo que pasó con Puigdemont. Y bueno, en este sentido de decir que todos menos Unidas Podemos estaban de acuerdo en una cosa, y es que hay que reformarla y ampliar los delitos dentro de la euroorden, hay que añadirles más delitos. A excepción, como ya he dicho, de Unidas Podemos, que considera que está todo ya bien. No hay que cambiar nada. Aquí como dato, bueno, curioso, cuando le han preguntado esto a Dolors de Montserrat, con el tema de bueno, la euroorden y tal y cual, pues no sabéis, es la candidata del PP, ha metido en calzador y sin sentido alguno el tema de que también van a reformar la ley electoral para que los partidos, bueno, para que candidatos como Puigdemont se puedan presentar a la Unión Europea. Y no lo he entendido mucho porque la ley electoral únicamente se puede reformar a través del Estado español. Aquí la Unión Europea no pinta absolutamente nada, o sea, no tiene ningún sentido. Ya os he dicho que le iba a meter caña hoy al PP, la verdad. Y por último, como cada debate, bueno, pues se ha cerrado con el minuto de oro de cada candidato. Aquí hay que decir que PSOE y Podemos han coincidido bastante en muchas cosas, quieren una Europa mucho más socialista, con más ayudas, con más gasto público, etcétera, etcétera. Y luego también con más poder. Cosa curiosa porque, bueno, es lo que he dicho antes, Unidas Podemos pide descentralizar Europa, pero a la vez pide que se unifiquen los impuestos, es decir, que intervenga más. Entonces no tiene mucho sentido. Vox ha abogado por una Europa más liberal donde los Estados miembros tengan más libertad de decisión, pero sin salirse de la Unión Europea. Es decir, bueno, básicamente seguir formando parte de la Unión Europea, pero teniendo menos poder. Es decir, que los Estados miembros no sean tan dependientes de la Unión Europea. El PP en el minuto de oro ha dicho que quiere defender los intereses de los españoles a través del Parlamento Europeo, cosa que, insisto, no se puede hacer porque, bueno, ya lo explico en el vídeo este, no hace falta que me repita más. Y por otro lado, quiere defender una Unión Europea más unida para luchar contra los nacionalismos de los países. Yo creo que va directamente esto al tema del independentismo en Cataluña. Y luego, por último, tenemos a Ciudadanos, que también dice querer defender los intereses de la Unión Europea, cuando ya he explicado mil y una veces que eso es prácticamente imposible. Y luego también dice que quiere hacer algunas reformas en la Unión Europea, pero sin embargo, en todo el debate que ha tenido, pues no ha dicho ninguna reforma a excepción de la euroorden. Entonces, joder, tío, tenías oportunidad para explicar esas reformas y no lo has hecho. No tiene mucho sentido. Yo, de verdad, insisto, este señor, al menos debatiendo, es un puñetero desastre. En fin, hasta aquí mi resumen y explicación de las propuestas que se han expuesto en el debate de la sexta de ayer. Y nada, yo ya sé que os dije que en el vídeo que hay que votar, en este caso en la Unión Europea, para el Parlamento Europeo,
por ideología más que las propuestas, pero es que me he dado cuenta de que a través de las propuestas puedes también adivinar la ideología de cada partido. Por ejemplo, el Partido Socialista y Podemos, obviamente, abogan por una Europa mucho más socialista, es decir, tienen una ideología más socialista, más una Unión Europea más en forma de Estado, que intervenga mucho más en los quehaceres de la gente y de los ciudadanos europeos. El PP considera, como ya he dicho, que la Unión Europea está bien como está, salvo algunos pequeños cambios, pero no mucho más. Vox aboga claramente por una Europa totalmente liberal, donde los Estados miembros tengan más poder de decisión, sin salir de la Unión Europea, es decir, no son euroescépticos Vox. Y en cuanto a Ciudadanos, he de decir que yo de verdad que lo siento mucho por haberlo machacado tanto también, pero es que, joder, no ha propuesto nada. Ellos dicen que son liberales, pero luego no han explicado ninguna medida liberal. Es más, casi lo contrario. Hablan de subir impuestos y de armonizar los impuestos en toda la Unión Europea. O sea, no sé. Yo la verdad es que en este sentido a Ciudadanos no lo puedo situar en ninguna ideología. Repito, dicen que son liberales. Yo lo pongo en duda, la verdad. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis informado y os haya enseñado algo nuevo, como siempre. Y nada, si os ha gustado, suscribiros, darle like y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.